Buenos días a todos y a todas. En este caso vamos a presentar condicionales para la materia de Introducción a la Programación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En nuestra primera clase habíamos hablado sobre algoritmos. Uno tenía que ver con reparar una rueda de bicicleta pinchada, otro con hacer una tortilla y el último era sobre hacer una llamada telefónica. En ese momento, los primeros algoritmos que compartieron eran así una instrucción debajo de la otra, ¿sí? Pero en algún momento alguno o alguna dijo, si pasa tal cosa, quiero que hagas esto y si no, quiero que hagas esto otro. Por ejemplo, habían dicho, si me atiende, hablo y si no me atiende, corto. ¿Sí? Si suena 3 veces, si no me atendió, corto. Si encuentro la pinchadura, la reparo y si no la encuentro, llevo la bicicleta a una gomería para que la reparen ellos. En el de la tortilla, si la tortilla no está lo suficientemente salada, le agrego sal. Eh, Fíjense cómo este contenido no es nuevo, sino que ya desde la primera clase, sin que nosotros contemos ningún contenido, no contamos nada, no hubo clase teórica, ustedes ya sabían condicionales, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a tratar de entenderlo un poco más, reflexionar sobre cómo funcionan las condicionales y vamos a ver cómo se escriben, cómo es el pseudocódigo, ¿sí? En un programa para nosotros, con un lenguaje que nosotros entendamos, y después vamos a ver cómo se escribe en un lenguaje formal. En nuestra materia usamos Python. Bien, dice, los condicionales permiten al programa escoger entre varios posibles resultados dependiendo de la evaluación de una condición. A esa condición, que si se cumple hará algo y si no se cumple hará otra cosa, esa condición que es la más importante, se llama guarda, ¿sí? Es como un patobica. En la puerta dice, usted pasa o usted no pasa, ¿sí? Usted tiene camisa y zapatos, puede entrar al boliche, usted no cumple con los requisitos de vestimenta de este lugar, no puede ingresar, ¿sí? Esa es la idea. El guarda o la guarda lo que hace es, te permite entrar o no, ¿sí? Si la guarda eh, es afirmativa, ¿sí? Reduce a una condición de verdadero, entonces entra. Si la guarda reduce a una condición de falso, no entra, ¿sí? Entonces es muy importante que la guarda sea o verdadero o falso. No puede ser un más o menos, un 5. Tiene que ser algo que reduzca a verdadero o a falso, ¿sí? Si el condicional tiene que realizar una sola operación, en el caso de ser verdadera o falsa, el formato va a ser el siguiente. Fíjense que acá lo estamos escribiendo en español. Si la guarda da verdadero, va a ser esta operación. Y si no, va a ser esta otra operación, ¿sí? Esta primera operación la llamamos rama afirmativa, ¿sí? Es la operación que hace si esto se cumple, si la guarda se cumple. Y la segunda operación, en este caso se llama rama negativa, que es cuando no se cumple esta condición, ¿sí? Entonces, si la guarda se cumple, rama afirmativa. Si no se cumple, rama negativa. Y si tiene que ejecutar más de una operación, fíjense que hasta ahora nosotros poníamos una única operación para la rama afirmativa y una única operación para la rama negativa. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, va a haber que poner un grupo de operaciones, ¿sí? Todas las que uno quiera, en este sentido. Si esto se cumple, hace esto, esto, esto. Y si esto no se cumple, si esto no se cumplía, hace estas otras. Fíjense lo importante que en los primeros algoritmos que habíamos dado, el programa ejecutaba todas las instrucciones que yo escribía. En este caso, cuando hay un condicional, es ejecuta esto o ejecuta esto, ¿sí? No va a ejecutar todo. Ejecuta esto o esto. No puede ejecutar las dos cosas. ¿Está bien? Si la condición es verdadera, se ejecutará el grupo operaciones 1 y si es falsa, se ejecutará el grupo operaciones 2. Esa es la rama afirmativa, todas esas, y todas estas de abajo son la rama negativa. Bien, vamos con un ejemplo. Indicar si un número es positivo. Entonces ponemos, si n es mayor a 0, es positivo, entonces va a mostrar un cartelito que diga n es positivo. Y si no, va a mostrar un cartelito que diga n no es positivo. ¿Está bien? Esto es pseudocódigo. Otro ejemplo en pseudocódigo que dice indicar cuál de dos números distintos es mayor, ¿sí? Tengo dos números que ya sé que son distintos, tengo que decir cuál de los dos es más grande. Entonces dice,
Si X es más grande que Y, va a mostrar un cartelito que diga X es mayor, que es más grande que Y. Y si no, va a mostrar un cartelito que diga Y es más grande que X. ¿Está bien? Dos ejemplos muy sencillos hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo se hace en un lenguaje formal, en este caso Python. Bueno, primero está bueno sacar un cartelito que diga qué es lo que hace este programa. Eso siempre lo recomendamos porque a veces uno escribió un programa y después cuando tiene que venir a ver qué era lo que hacía, cuando pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, volvés a mirar tu código y decís, a ver, ¿qué hace esto? Y no tenía que estar dedicándole un ratito a ver, pide un número, pide otro número, se chequea esto. Está mirando si los números son iguales, si este es mayor a este. En programas sencillitos como estos, quizás no lleve tanto tiempo poder darse cuenta qué es lo que hace. Pero siempre está bueno poner primero un print que diga qué es lo que hace. ¿Sí? Además, para el usuario está bueno también porque le dice qué va a hacer ese programita. ¿Sí? Entonces dice, este programa indica si dos números son iguales. Le pide el primer número, le pide el segundo, ¿sí? Los asigna en A y lo asigna en B a los numeritos que pidió. Y ahora dice, si A es igual a B, fíjense que para comparar, si son iguales, usa dos iguales, ¿sí? Para poder, si yo uso un solo igual, estoy haciendo una asignación. Para poder comparar, se usan dos iguales en Python. Entonces, si A es igual a B, los números son iguales. Y si no, los números son distintos. Recuerden también que con este numeral, el hashtag, se hacen comentarios en Python. El comentario lo que hace es que cuando se ejecuta, esto no se va a ejecutar, ¿sí? Cuando yo ejecute de play a este programita, esto no se va a ejecutar, pero me sirve a mí para saber qué es lo que está haciendo esa línea, ¿sí? Está bueno que un programador se haga comentarios, porque cuando lo vuelve a leer le ayuda a entender más rápido qué era lo que hizo, ¿sí? Bien, otro ejemplo más, este programa indica el signo de un número. ¿Sí? Entonces dice, escribo un número, lo guarda en n, dice, si n es positivo, si n es mayor a 0, n es positivo, si no, si n es menor a 0, escribir n es negativo, y si no, escribir que n es 0. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces le pido un número al usuario, ¿y qué hago ahora? Me fijo que si llega a ser mayor a 0, va a sacar este único cartelito, no va a hacer esta otra parte, ¿sí? Si yo escribo un 5, viene, dice 5 más grande que 0, sí, escribe 5 positivo y se terminó el programa. Sigue por acá. En cambio, si no es mayor a 0, va a venir a esta parte, ¿sí? Va a venir a la rama negativa y va a chequear esto. Pero no alcanza, no es que hay un if y un else nada más. ¿Por qué? Porque el número puede ser que no sea positivo, que no sea negativo, y en ese caso el número no le queda otra que ser 0, ¿sí? En estos ejemplos, en estos ejercicios, está bueno recorrer todo el universo de posibilidades, ¿sí? Dado un número, o es positivo, o es negativo, o es 0. Pero no me tengo que olvidar de ninguno, porque si el usuario llega a poner justo un número que yo no lo estudié, no lo estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiese puesto positivos y negativos nada más, y justo el usuario ingresa un 0, no entra ni por acá ni por acá, y puede ser que eso genere un error, ¿sí? Tengo un número que no tuvo salida, el usuario está esperando un resultado y no me dice nada el programita, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que cuando escribí el programa no tuve en cuenta esa posibilidad, que el usuario escriba un número que yo no pensé, ¿sí? Y fíjense que en Python lo que se hace es se indenta. ¿Qué es indentar? Es correr todo como un tab, ¿sí? Entonces, cuando pasamos de pseudocódigo a código, el sí se convirtió en if, la guarda, la puse entre paréntesis, en Python eso no es obligatorio, pero está bueno acostumbrarse a usar la guarda entre paréntesis, y después van dos puntos. Fíjense que el PyScripter cuando dan un enter, solito me indenta, ¿sí? Intentar es esto que esté corrido. Todo lo que esté indentado está siendo parte de la rama, bueno, en este caso afirmativa de esta condición. Todo esto, fíjense que toda esta parte está indentada, es la rama negativa de esta condición, ¿sí? Si el número no es mayor a 0, viene para acá y va a hacer toda esta parte, ¿sí? Si el número llega a ser negativo, hace esto, y si no, no le queda otra al número que ser el 0, ¿sí? Bien, ahora les vamos a dejar 4 ejercicios para que piensen, los van a ir resolviendo y nos lo pueden ir compartiendo si tienen dudas, ¿sí? No son obligatorios de entrega obligatoria, pero son importantes que los vayan resolviendo
Y esto les va a ayudar también para poder resolver la práctica. El primero dice, dado un número, indicar si es par o impar. ¿Cómo me doy cuenta si un número es par o impar? Bueno, lo que hago es, lo divido por 2, ¿sí? ¿Y qué me fijo de un número cuando lo divido por 2? El resto. Si el resto llega a ser 0, significa que es par, y si no es 0, significa que es impar. ¿Sí? Los pares son los múltiplos de 2. Son los números que cuando lo divido por 2, justo el resto es 0. ¿Sí? El segundo ejercicio dice hacer un programa que solicite dos números e indique el signo de la multiplicación sin efectuarla. Eso quiere decir, le pido un número, le pido otro número. No vale multiplicarlos y ver cuánto da. Es usar la regla de los signos. Si un número es positivo y el otro es positivo, bueno, más por más va a ser positivo. Si un número es positivo y el otro es negativo, más por menos va a dar menos. Y así, ¿sí? Entonces le pido los dos números y me fijo cómo son los signos, si son positivos los dos, negativos, uno y uno, bueno, me fijo y en base a eso digo el resultado va a ser positivo o negativo. El ejercicio 3 dice introducir dos números enteros por el teclado, dividendo y divisor, en ese orden, y si dividendo es divisible por divisor, el programa debe mostrar el mensaje divisibles, caso contrario, no divisibles. Otra vez es la misma idea del par o impar, una idea parecida. ¿Cómo sé si un número divide al otro? Bueno, lo que hago es, hago la división, pero lo que me importa no es el cociente, me importa el resto. Recuerden que el operador para buscar el resto es el porciento. Y el último ejercicio dice, dadas tres notas parciales, indicar si se promociona, se va a final o se recursa, sabiendo que de 0 inclusive hasta 4 se recursa, de 4 a 7, de 4 inclusive hasta 7 sin incluir va a final, y de 7 inclusive a 10 inclusive se promociona. ¿Sí? Entonces le pido las tres notas al usuario, calculo el promedio de esas notas y le digo, usted recursa o va a final o promociona. Bien, espero que les haya servido. Voy a terminar con la grabación.